bendiga a todos, amados hermanos. Un placer nuevamente estar con ustedes, compartir la palabra del Señor y meditar en las Escrituras. En muchas enseñanzas que tenemos, muchas enseñanzas que encontramos, eh, ejemplos vivos y verdaderos de las cosas que suceden en lo interior en todos los seres humanos. Desde el principio de la creación hasta todas las generaciones, hasta nuestros días, nos damos cuenta de todas las cosas que como seres humanos tenemos. Y hoy quiero tomar el pasaje de Mateo en el capítulo 16, el ejemplo de Pedro y del Señor Jesús, cuando le habla y le dice: apártate de mí, Satanás. Y quiero meditar sobre esto para que entendamos un poco lo que sucede dentro de nosotros los seres humanos. Así que el tema de hoy yo lo he titulado Dos sentimientos dentro de nosotros. Y para esto pues vamos a leer la escritura y oraremos. Dice el Mateo capítulo 16 y voy a leer del versículo 21 al versículo 23. Mateo 16 del versículo 21 al 23. Dice así la palabra del Señor, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, dice, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, dice, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias, queremos escuchar tu palabra y queremos, Señor, ser edificados por ti. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros la recibimos y sabemos, Padre, que eres tú el que habla y no el hombre. Gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Esta hermosa lectura que tenemos, amados hermanos, viene después de aquel momento en el que Jesús les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Unos le empezaron a decir que decía la gente que era algún profeta, o que era Juan el Bautista, o que era Jeremías, etcétera, etcétera. Pero Jesús les pregunta y les dice: ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro, como siempre, dice, siendo querer ser el primero, levanta la voz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús se lo reconoce y le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Qué hermoso momento en la vida de Pedro. Qué hermoso momento tan espiritual, tan lleno de bendición en su vida. Pero instantes después, el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Qué situación tan tremenda la que vivió Pedro. Dos momentos espirituales o dos momentos emocionales. Uno muy espiritual, muy elevado, y otro muy carnal, muy llevado a la muerte, podríamos decir, al infierno. Satanás. Quiero decirte que nosotros los seres humanos, hermano, lo debemos reconocer. En nosotros existen esos dos tipos de sentimientos. En nosotros batalla esa lucha espiritual dentro de nosotros. A veces nos sentimos tan espirituales, pero así como somos tan espirituales, en un momento se pueden presentar de una manera tan marcada y tan grande las manifestaciones de carnalidad de nuestra vida. En este momento de la lectura que tenemos el día de hoy, nos encontramos a un Pedro carnal. Un Pedro que vio las circunstancias y dijo: no, Señor, ¿cómo quieres que te acontezca tal cosa? No.
Eso es moverse en la carne. El Señor le dijo, pone las cosas en las de los hombres y no en las cosas de Dios. Pones la mira en las cosas de los hombres. Así somos nosotros los seres humanos y así nos movemos. En un momento estamos felices, contentos, gozosos, alabando, glorificando a Dios, exaltándole por sus maravillas y por sus grandezas, pero en otro momento caemos drásticamente como Pedro cayó. Nosotros tenemos esta batalla en nuestra vida interior. Si nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 7, donde el apóstol Pablo trata de manifestar una situación respecto al pecado, dice el pecado que mora en mí. Ahí nosotros encontramos, como dice, por ejemplo, el versículo 19 al 21, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal, dice, el mal está en mí. Qué situación tan tremenda, porque nosotros debemos reconocer que somos seres humanos imperfectos y que todavía hay muchas cosas que a veces salen a la luz de nosotros y nosotros necesitamos un cambio en nuestras vidas. Todos hemos visto esa situación de la lucha interna que hay en nosotros entre la carne y el espíritu. Hay algo dentro de nosotros que lucha por tener una salvación. Ese es el alma que sabe que si hoy se muere puede ir al infierno. Y dentro de nosotros tiene esa lucha interna por salvación. Pero fuera de nosotros existe lo que se llama la carne. La carne que se mueve a través de los ojos, a través del gusto, a través del tacto. Y esa carne es la que a veces a nosotros nos hace errar y caer. La Escritura nos habla en este pasaje de eso. Y nosotros debemos de reflexionar, amados hermanos. Debemos reflexionar en estas dos situaciones. Una de las cosas que como seres humanos y como hijos de Dios debemos de tener, es que debemos de tener en cuenta que no somos libres de caer o de tropezarnos. No estamos libres de que nosotros cometamos un error. Nos podemos caer de una manera y de una forma tan estrepitosamente como en cualquier situación que nos pasa en la vida. Si nosotros procuramos la Escritura, nos daremos cuenta, por ejemplo, lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, en el versículo 12. Ahí en esta carta nos dice que ninguno que está en el Señor piense que esté libre y mire que no caiga. Capítulo 10, primera de Corintios, versículo 12, dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Habla anteriormente respecto a cosas que le suceden a los demás o le sucedieron a los demás. Y lo voy a leer desde el versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros tenemos el ejemplo de muchos que habiendo sido iluminados, como dice el libro de Hebreos,
se volvieron atrás y y su estado postrero es peor que el primero. Nosotros debemos de tener en cuenta eso. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta le escribe en el capítulo 3 y le habla en cuanto al liderazgo, ciertamente sí, pero le habla de algunos requisitos para los obispados o para el obispado. Pero no solamente lo dejemos que es para líderes, no solo lo dejemos que es para pastores, que es para siervos de Dios. No, esto es para todo aquel que se precia ser hijo de Dios. Y ahí nos habla en el versículo 6, dice, no un neófito. Neófito significa no un ignorante, no un falto de sabiduría. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación. Mira, en la condenación del diablo. También es necesario que tenga, dice, buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando tú y yo cometemos pecado delante de los seres humanos, delante de los hombres, y la gente sabe lo que nosotros somos, o la gente ve que andamos predicando de Cristo, o andamos hablando del Señor, o traemos una Biblia en la mano, o traemos un logo pegado en nuestro auto que dice cristiano, nosotros caemos, la gente nos pone en este lugar, caemos en lazo y en descrédito en manos del diablo. Nosotros debemos estar siempre confiados y seguros de que podemos tener esas emociones y esos sentimientos. Nosotros no debemos inclusive de enojarnos cuando nosotros caemos. La Biblia nos habla del perdón. La Biblia nos habla de la reconciliación, de la restauración. Y es necesario que nosotros entendamos y comprendamos cuando caemos que podemos pedirle perdón a Dios y podemos venir a los brazos de nuestro Salvador y Él nos va a restaurar nuevamente. El apóstol Pablo ahí en el capítulo 7, él expresa y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ese gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor significa gracias Señor porque puedo venir a ti y tú me puedes perdonar. Tú me puedes restaurar. Tú me puedes levantar. El Salmo 73, un salmo de Asaf que he usado en muchas ocasiones. Me gusta el testimonio de Asaf. Pero en los primeros versículos dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí casi se les deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Casi, tú y yo debemos de tener cuidado para no caer. Quiero decirte que en la Biblia encontramos un ejemplo muy grande, un ejemplo de un hombre que fue levantado por Dios, fue ungido por Dios, fue llamado por Dios, mas sin embargo este hombre le falló a Dios por su emoción, por sus sentimientos, por su pensamiento, por su sabiduría o por su habilidad. Y estoy refiriéndome a Saúl. Saúl, dice la Escritura, hijo de Cis, fue llamado por Dios para ser el primer rey de Israel. Cuando el pueblo vino a Samuel y le dijo, constitúyenos un rey, queremos un rey. Y ellos le dijeron, como las demás naciones tienen un rey que sale con ellos a la guerra. Y Samuel, quiero decirte que si nosotros nos metemos en su corazón, era el que guiaba y dirigía al pueblo de Israel. ¿Y cómo se sintió él? Como rechazado, como hecho a un lado. Pero sin embargo, él escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, oye al pueblo en lo que te pide. Y yo te voy a decir a quién vas a ungir. Y dice que cuando Saúl iba buscando unas asnas que a su padre se le habían perdido,
Dice que cuando llegó al profeta, al vidente, dice la Escritura, que cuando lo vio, el Señor le reveló a Samuel y le dijo: he aquí el hombre del que te hablé. Y dice que lo hizo ungir. Si todo esto está en el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 9. En el capítulo 10 es donde unge Samuel a Saúl y le dice: no te preocupes por las asnas. Esas ya fueron encontradas. Pero quiero que vayamos a ese capítulo porque dice la Escritura en Samuel, 1 Samuel capítulo 10, que cuando él lo unge como para ser rey, no lo está dedicando como rey en ese momento, sino lo unge. Dice la Escritura que le dice estas palabras: mira, que se iba a encontrar una compañía de profetas y que el Espíritu, dice la Escritura, el Espíritu iba a venir sobre él. Y él entonces empezaría a hablar, como a profetizar con los profetas. Esto nos lleva a ver cómo en un momento dado uno es tan espiritual, pero en otro momento cómo uno va a caer. El capítulo 10. Dice la Escritura que lo unge y le dice que no se preocupe por las asnas, ya lo había yo mencionado. Ya se me perdió ahorita el pasaje. Pero le habla y le dice de encontrar esa compañía de profetas. Y le dice que iba a hablar. Inclusive le habla y le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Dice: y entonces haz todo lo que te pareciere bien hacer. Ya lo encontré, capítulo 10. Dice: después de esto llegarás al monte, versículo 5, al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterios, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces le dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Y luego bajarás, dice, delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y dice la Escritura que esto le pasó a Saúl. Empezó a profetizar entre aquellos profetas. Empezó a danzar y empezó a glorificar a Dios. Pero mira las cosas que le sucedieron. Él más adelante comete errores. Y uno de esos errores que cometió lo encontramos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, en el capítulo versículo 8 en adelante. Dice la Escritura que él esperó los 7 días. Hablábamos de 7 días, espera ahí 7 días. Dice: conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel, dice, no venía a Gilgal. Y el pueblo, dice, se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, dice él. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Y entonces Samuel le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel
para siempre. Parece que hizo una cosa buena. Parece que ofreció holocaustos y buscaba la bendición y el favor de Dios. Pero la ley establecía quiénes ofrecían los sacrificios. No era cualquier gente la que ofrecía los sacrificios, sino eran los sacerdotes, los que tenían que ofrecer los sacrificios, ayudados por todo el pueblo de Leví, por los levitas, en los servicios del tabernáculo de reunión. No le correspondía a él ofrecer esos sacrificios. Y por eso él le dice, locamente has hecho. Él dice, porque vi que venían los filisteos y busqué el favor de Dios. Nosotros a veces en nuestra mente creemos que hacemos las cosas correctas y la verdad es que nos equivocamos. Y él se equivocó. Más adelante en la escritura encontramos cuando él va a la guerra, a la guerra y el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar a toda esos filisteos. Yo te voy a entregar a toda aquella nación. Mata todo, destruye todo. Hombres, mujeres, animales, ovejas, todo destrúyelo. Y dice la escritura que cuando fue con el pueblo a derrotar a aquellos filisteos, dice la escritura que empezó a matar, pero no mataba a los animales buenos, a los engordados, a las ovejas, a los bueyes. Y dice la escritura que cuando vino Samuel, ¿qué es esto que oigo berrido de animales? Todo este sonido, ¿qué es esto? Y dice, es que nosotros lo escogimos para ofrecer sacrificios a Jehová. Esto es excelente para darle sacrificios a Jehová. Y dice la escritura que Samuel le dijo, se complace Jehová en los holocaustos y en los sacrificios más que en que se obedezca a su palabra. Más que se obedezca. Y dice, hoy Dios te ha desechado del reino. Nosotros los seres humanos podemos estar así. Dios no nos llama para estar así. Esos dos sentimientos con los que iniciaba con Pedro pueden estar en nuestra vida. Y quiero decirte que una de las maneras para que no estén en nuestra vida es la palabra del Señor. Si tú y yo todos los días le buscamos y el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, el Espíritu Santo dice la palabra que nos recordará todas las cosas y nos guiará a toda la verdad. Es necesario que nosotros aprendamos en nuestra vida a no darle más valor a ese sentimiento carnal, sino que el Espíritu sea más fuerte dentro de nosotros y nos lleve y nos guíe a toda la verdad. Esto solamente lo puede hacer el Señor y lo puede hacer en nuestras vidas. Yo te invito en esta hora, si no has entregado tu vida a Cristo y quieres que Cristo te guíe a esa verdad, que le entregues tu corazón. Yo te invito a que abras tu corazón y que le digas en esta hora, Señor Jesús, yo vengo a ti necesitado de un cambio de vida. Yo en esta hora te pido en el nombre de Cristo que tengas misericordia de mí. Que tengas misericordia de mí y me perdones de toda mi maldad y de todo mi pecado. Acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz para salvación mía. Esa sangre derramada en esa cruz me limpie de todo pecado y me lave de toda maldad. Tu palabra dice que si mis pecados fueren como la grana, tu palabra dice que como la nieve yo sería emblanquecido. En esta hora yo me entrego a ti y te pido que hagas de mí una persona nueva, un hombre nuevo, un ser humano nuevo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Sigamos en oración. Gracias, Padre, por tu palabra, por esta meditación que edifique nuestras vidas y que nos haga, Señor, valorar más lo espiritual que lo carnal. Nosotros, Padre, ese sentimiento, Señor, de carnalidad cada día sea menos en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres el que nos hablas, porque quieres algo mejor para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión.
Te invitamos a que nos sigas enviando tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que sigas viendo el resto del contenido en nuestro canal de YouTube, como los programas Casa Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides darle clic al botón de suscribirse y a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.